Bien. ¿Alguna pregunta antes de iniciar? Espero que les haya ido bien en su examen. ¿Consultas, dudas? En la clase anterior estuvimos viendo que las vigas, igual que las columnas, tienen requerimientos de porcentaje mínimo, porcentaje máximo de acero. La única diferencia es que en vigas, tanto el porcentaje mínimo como el porcentaje máximo de acero son mucho más bajos que lo que se utiliza en columnas. Vimos, por ejemplo, como el porcentaje mínimo de acero en las vigas está por el orden de, esto está en los sistemas MKS y sistema inglés, esto anda por el orden del 33%, cuando en columnas es 3 veces más alto que el porcentaje mínimo. Entonces, eso quiere decir que usted ve una sección transversal. Usted puede identificar si es viga o si es columna solamente con el porcentaje de acero. Solamente con el porcentaje de acero. Y la manera como está dispuesto el acero también. Puede lucir igual, yo puedo ver una columna, puedo ver una viga, puede lucir igual externamente, pero una vez vemos el refuerzo interno, podemos diferenciar si se trata de una viga o de una columna. El porcentaje máximo, por otro lado, está por el orden un 75% de error balanceado, aunque el código ahora es un poco más estricto, ya lo vamos a ver el día de hoy, pero es un parámetro de referencia bastante útil. Y esto está cercano al 2.14%. Mientras en columnas podemos ir entre 1 hasta 8%, en vigas utilizamos muchísimo menos. Y aquí era donde habíamos aterrizado la clase anterior. De manera que las vigas, según el tipo de refuerzo del acero en tensión, las podemos clasificar en 3 tipos de vigas. Las vigas subreforzadas son aquellas que tienen menos acero que el porcentaje de acero balanceado. Recuerden que el porcentaje de acero balanceado es un porcentaje teórico para el cual ocurre simultáneamente la deformación máxima de compresión del concreto 0.003 y el acero justamente alcanza la excelencia. Esta es una condición teórica donde estas dos deformaciones son 0.003 en compresión en el concreto y exactamente la de excelencia. Esta es una condición teórica, recuerden. Esto solamente nos permite a nosotros saber qué cantidad de acero produciría este tipo de fallo. Y eso es un valor, por supuesto, ideal teórico. Entonces, aquellas vigas que tienen menos acero que el porcentaje de acero balanceado se conocen con el nombre de viga subreforzada, y su tipo de falla va a ser una falla dúctil, porque aquí la deformación del acero es mayor que la deformación de excelencia. Entonces estas vigas van a tener un comportamiento dúctil. Por otro lado, la segunda clasificación sería las vigas balanceadas, en donde, por supuesto, como decíamos, esta es una condición teórica, condición ideal teórica. Es imposible construir una viga física con un porcentaje de acero tal que cuando el concreto falla en compresión la viga, justamente el acero en tensión esté llegando a excelencia. Es imposible. Es imposible. Es una condición teórica, pero que nos permite diferenciar un comportamiento dúctil de un comportamiento frágil. Entonces, en esta condición ideal teórica, cuando el concreto falla en compresión, el acero justamente estaría llegando a excelencia. Conclusión, esta es una falla frágil. Para que la falla sea dúctil, la deformación del acero debe ser mayor que la de excelencia. Si es justamente igual, el acero apenas está empezando a ceder, y eso nosotros no lo podemos considerar como dúctil, sino como frágil.
Por otro lado, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, las vigas sobre reforzadas, si le colocamos más acero que el porcentaje de acero balanceado, ese acero no va a ceder y por lo tanto la falla va a ser frágil. En la práctica, nosotros como ingenieros civiles estructurales no podemos diseñar vigas sobre reforzadas ni vigas balanceadas, igual la viga balanceada es imposible de diseñar. Las vigas que nosotros debemos diseñar y construir siempre deben ser vigas sobre reforzadas. Profesor, usted dijo que siempre en ingeniería no existe. Bueno, aquí sí. Las vigas que nosotros diseñamos y construimos para que tengan un comportamiento dúctil deben ser subreforzadas, aunque el nombre parezca como contrario de la lógica. Oye, subreforzada es como con menos refuerzo. Mejor debiera ser sobre reforzada, que esté bien fuerte. No. Una viga sobre reforzada es una viga peligrosa, una viga que al momento de fallar no avisa, porque su comportamiento es frágil. Entonces, insisto, solamente está permitido diseñar vigas subreforzadas, aunque el nombre le suene como contrario a la lógica. ¿Se comprende? Esto es importante porque de requerirse que la viga falle debe disipar energía para que el comportamiento sísmico sea el correcto. De requerirse que la viga falle, principalmente producto de cargas mayores o inusuales que las de diseño, debe haber adecuado comportamiento dúctil que permita dos cosas. El comportamiento dúctil va a permitir visualizar apreciablemente las deformaciones y tomar los correctivos a tiempo. Y número dos, adecuada disipación de energía. Eso es fundamental. Para propósitos sísmicos, eso es uno de los aspectos más importantes. Entonces, de todos los parámetros que nosotros tenemos, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Aquí taché algunas cosas para ponerlos a prueba a ustedes. Vamos a ver cómo varía la ductilidad, una propiedad fundamental en el diseño estructural, versus las distintas propiedades de la viga. ¿Qué sucede si aumentamos el área del acero en tensión? ¿La ductilidad aumenta o disminuye? Si aumentamos la cantidad de acero en tensión, el eje neutro que va a ocurrir va a bajar, ¿verdad? Por lo tanto, la deformación del acero va a ser menor que la excedencia y la ductilidad va a aumentar o disminuir. Disminuye, correcto. Disminuye. Así de sencillo. Hay una disminución en la ductilidad. Si aumentamos la resistencia de excedencia, pasamos del grado 40 al grado 60 o grado 75 en el acero, ¿qué debe suceder con la ductilidad? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye también, claro, porque estamos aumentando la resistencia del acero, el eje neutro baja, y si el eje neutro baja, la deformación del acero disminuye y eso produce una disminución de la excedencia. Por otro lado, si aumentamos la resistencia del concreto, ¿la ductilidad aumenta o disminuye? Si aumentamos la resistencia del concreto, el eje neutro se ubica en una posición mayor, las deformaciones unitarias del acero aumentan, por lo tanto esto produce un aumento en la ductilidad. Ahora, todo lo que taché medio que se veía, así que yo sé que ustedes eso lo ven. Aquí, ¿qué sucede si agregamos barra de acero en compresión ahora? ¿Qué sucede con la ductilidad? ¿Aumenta o disminuye? Ahí no dice nada, yo lo dejé en blanco. ¿Qué sucede si ahora, como realmente se construyen las vigas, porque nosotros hasta ahora hemos visto en nuestro análisis vigas que tienen solamente acero en tensión, pero usted nunca va a ver una viga construida solamente con acero en tensión, a no ser que se trate de una losa. La losa es diferente, losa, su comportamiento es distinto, esto es una viga estructural. Entonces aquí tenemos nuestro operante efectivo, y las propiedades de los materiales, el F'C y el Fy, conocidos. Entonces aquí tenemos
parámetros geométricos, parámetros de área, de acero y resistencia de los materiales. Ahora bien, el análisis que nosotros hicimos fue de esta condición, en donde teníamos el concreto en compresión y el acero en tensión, para un momento flector en este sentido. Importante, cuando el momento cambia de dirección en un canto libre, el acero en tensión está arriba, ojo con eso. ¿Ok? No siempre el acero en tensión va a estar abajo. Aquí en nuestra derivación lo hemos considerado así. Pero si usted tiene un canto libre, la zona en tensión usted sabe que está arriba. Y el acero principal va a estar ubicado en la parte superior. Cuidado con eso, es ir a poner el acero mal en campo. Errores que se dan. Y usted tiene que estar pendiente y atento. Ahora bien, ¿qué sucede en el comportamiento si nosotros ahora agregamos un acero? Vamos a llamarle acero en compresión, y para diferenciarlo del acero en tensión le vamos a colocar prima, porque todo lo que tiene prima en este curso va a significar compresión. ¿Bien? F'(C) a S'. ¿Bien? Este acero estaría en la zona en compresión. ¿Qué debe ocurrir con la ductilidad? ¿Debo aumentar o disminuir? ¿Aumentar? ¿Por qué? Muy bien. Al colocar acero en compresión aquí, nosotros debemos esperar como consecuencia un incremento en la ductilidad. Perfecto. Entonces, ya conocidos los parámetros, ya nosotros debemos tener cuidado con la manipulación de ellos, porque observe, si yo coloco más barras de la debida o hay que hacer ajustes en el diseño e incrementamos el acero en tensión, podemos terminar disminuyendo la ductilidad, y eso es peligroso. Aumentar la resistencia del acero también produce una disminución en la ductilidad, y eso es peligroso. Aumentar el F'(C) aumenta la ductilidad, lo cual es bueno, pero ya sabemos que no es factible utilizar concretos de alta resistencia porque la zona de compresión es poca en el elemento. Así que aquí hay limitaciones. Yo no puedo ir a utilizar 7.000, 8.000, 9.000 PSI de resistencia a la compresión del concreto, porque eso haría una viga extremadamente cara e innecesariamente cara. Entonces aquí hay limitaciones en cuanto a esto. Sin embargo, si ahora nosotros incluimos en nuestro comportamiento el acero en compresión, ese acero en compresión va a mejorar la ductilidad. Él aporta algo de resistencia, no aporta tanta resistencia colocar acero en compresión, pero hay una mejoría importante en la ductilidad. Entonces, el acero en compresión nos ayuda a aumentar la ductilidad. ¿Qué otra propiedad se ve beneficiada si incrementamos el acero o utilizamos acero en compresión, además de las que ya conocemos? ¿Qué otra propiedad se ve beneficiada si aumentamos o utilizamos acero también en la zona en compresión? Algo fundamental en el diseño. ¿Qué propiedad es fundamental en el diseño? El momento de inercia, ¿cierto? El momento de inercia se incrementa porque ahora yo estoy colocando área de un material que es más resistente, más rígido. Entonces, si el momento de inercia se incrementa, ¿qué ocurre con las deformaciones? Por supuesto, si yo tengo más inercia voy a tener menos deformación. Y también este acero es necesario, no puedo evitar colocarlo, tengo que colocarlo forzosamente porque yo necesito anclar los estribos. Yo no puedo tener estribos si no están anclados en la parte superior e inferior. Entonces, constructivamente yo siempre termino colocando un acero en compresión. Bien, solamente por criterios constructivos. Ahora fíjense todo lo que esto beneficia. Aumenta la ductilidad, aumenta el momento de inercia, disminuye las deformaciones, aumenta la capacidad de formación, la disipación de energía. Entonces eso es fundamental. Constructivamente siempre vamos a tener
en una viga acero superior a acero inferior. Fíjense la distribución, hablando de este comportamiento, vale la pena en una viga colocar acero de refuerzo en esta zona. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué? Porque no afectaría mucho al ingeniero. ¿Cómo que no afectaría? Los esfuerzos en el eje neutro son mínimos. ¿Y esas barras dónde están? Al estar ubicadas esas barras cerca del eje neutro, ellas van a recibir poca o nula deformación, ¿sí o no? Y recuerde que desde mecánica del cuerpo deformable, lo que no se deforma no aporta esfuerzo, no aporta resistencia. Entonces, estas barras cerca del eje neutro realmente tienen poca utilidad. Ahora bien, no significa eso que nunca vamos a tener vigas con aceros en las caras laterales. No significa eso. Constructivamente yo puedo tener vigas con mucho operante donde voy a necesitar por construcción un acero en las paredes laterales. Pero es para propósitos constructivos. No le va a aportar gran resistencia, pero sí constructivamente los voy a requerir. Y en el código usted puede ver algo de eso. Bien, ¿qué pasó aquí? ¿Y hago esto? ¿Regresa o no regresa? No regresa. Ok, sí. El mismo elemento se puede usar en un tipo X de número de vaca, en un tipo Y, o tiene que ser, por ejemplo, en una columna o en una viga, todas las vacas de refuerzo del mismo tamaño. ¿Qué hemos dicho de la uniformidad? ¿Qué hemos dicho de la uniformidad, Dani? Es preferible para que sea fácil construir. Ahí tienes tu respuesta. No significa eso que yo no pueda utilizar barras de diferentes diámetros en compresión o en tensión. Se puede. Es más, yo puedo utilizar, tal como tiene este esquema, yo puedo tener 3 barras aquí, yo puedo tener 2 barras aquí. Lo mínimo que puedo poner son 2 barras para anclar los estribos, una en cada esquina. No puedo poner una, puedo poner 2. Una en cada esquina por lo menos. Entonces, en este esquema yo podría tener 2 números 5, 3 números 7 acá abajo y eso es perfectamente válido. Bien, perfectamente. Usted es el diseñador, ¿recuerda? Una pregunta. ¿El código considera los efectos del alabeo? Estas vigas difícilmente van a tener problemas de alabeo a menos que estén sometidas a torsión. Pero aquí están sometidas a flexión, ahí lo que van a tener es comportamiento de zona en compresión, zona en tensión. ¿Bien? Cuando tenemos torsión, eso lo vamos a ver el otro semestre, ahí hay consideraciones especiales y una viga en torsión sí va a necesitar acero aquí. Pero eso no lo estamos viendo todavía. Por resistencia vamos a necesitar acero aquí, en una viga en torsión. Pero aquí estamos viendo solamente flexión por ahora. Ahora ya vamos a ir en el siguiente semestre. Bien. Vamos a ver entonces más del comportamiento porque me interesa que lleguemos a las formulaciones de diseño en el día de hoy. Cuando cambio hago el switch de pantalla. Veamos. Si yo conozco el comportamiento, si yo conozco el área de acero que tengo en mi elemento, aquí estamos viendo a nivel del sentido longitudinal, aquí voy a tener un área de acero.
el producto de esa área de acero por el esfuerzo de excedencia nos va a aportar una fuerza en tensión. Esta distribución, recuerden que es la distribución de diseño, en donde consideramos ya el concreto un comportamiento no lineal, que la convertimos en un bloque de concreto equivalente, haciendo una equivalencia aquí de áreas, también de volumen, en donde tomamos un porcentaje de la resistencia del concreto, un 85% de F', y esa profundidad del bloque de concreto va a ser una fracción de la ubicación del eje negro. Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas horizontales aquí, igual a 0, la fuerza en compresión del concreto debe ser igual a la fuerza en tensión. La fuerza en compresión viene dada por el volumen de la distribución de esfuerzo, que sería esta área, 0.85 de F'(C) por A, por el ancho de la viga, desde luego. La viga aquí en profundidad tiene un ancho B, y eso tiene que estar en equilibrio con el área de acero por F'. De aquí automáticamente nosotros podemos despejar cuánto es la profundidad del bloque de concreto equivalente. Fíjense que es una propiedad del diseño. Está en función del área de acero, está en función del esfuerzo de excedencia, está en función de la resistencia del concreto y del ancho de la viga. Entonces, desde luego, a mayor C, mayor profundidad del eje neutro y menor deformación del acero. Entonces, este es uno de los parámetros importantes en el diseño que vamos a ver más adelante. En un gráfico, y si recordamos las tres zonas, las tres etapas del comportamiento de un elemento en flexión, vimos la etapa elástica no agrietada, luego entramos en la etapa elástica agrietada, la etapa 2, hasta llegar a la etapa última de diseño. Si nosotros graficáramos ese comportamiento de momento versus curvatura, vamos a tener esta condición. La primera etapa, la zona elástica lineal, va a ser una etapa muy corta, porque como ustedes van a ver en el laboratorio, las vigas en flexión se agrietan muy rápidamente. En la literatura y sobre todo en el código, usted va a ver esta nomenclatura que es CR, lo que significa escala, que significa momento agrietado, y su curvatura correspondiente sería la curvatura de agrietamiento. Es una etapa muy corta, muy corta, que se presenta a un punto donde este momento es bien bajito, es decir, que la viga rápidamente en flexión alcanza el momento que produce agrietamiento. Las primeras fisuras van a aparecer muy temprano en el ensayo. El material se encuentra en compresión elástico y el acero no hace, y ya se presenta la primera fisura y usted eso lo va a ver claramente en el laboratorio. Posteriormente vamos a entrar, la viga sigue resistiendo carga. Aquí observen cómo estas pendientes se van haciendo cada vez más horizontales. La viga va perdiendo inercia. ¿Por qué? Porque se va agrietando. Si se va agrietando, el momento de inercia va disminuyendo, va bajando, ya no es el grueso. Aquí el momento de inercia es grueso, no está agrietado. Conforme la viga va recibiendo más flexión, se va agrietando, su rigidez va bajando, por eso estas pendientes se van haciendo menos empinadas, al punto donde aparece el momento que produce cedencia en el acero. La curvatura correspondiente es la curvatura de cedencia. Allí el acero comienza a ceder hasta que llegamos a la condición de carga última, curvatura última, y el momento. ¿Recuerdan el concepto de momento plástico en cuerpos formados de luz? Bueno, aquí el momento plástico va a ser el momento nominal de resistencia de una viga en flexión. La capacidad máxima de inflexión se conoce como momento nominal o momento plástico del curso de cuerpos deformables 2, que para nosotros el momento nominal o plástico va a ser el momento de diseño. La relación entre la curvatura última, el momento de la falla, la curvatura de excedencia, se le conoce como razón deductiva.
Las vigas en flexión deben tener una alta razón de ductilidad. Recuerde que con la ductilidad va de la mano la capacidad de deformación, disipación de energía, aspectos que son importantes en el diseño sísmico. Las vigas son muy importantes a la hora del diseño sísmico porque van a representar zonas de disipación de energía. La formación de articulaciones plásticas se produce idealmente en vigas. Entonces, todo esto se logra con adecuados detalles estructurales. Detalles estructurales correctos. Entonces, para que no se le olvide, y hago énfasis en eso, ductilidad, deformación, disipación de energía, diseño sísmico, detalles estructurales, todo eso con la misma letra para que usted no se le olvide eso nunca. La ingeniería estructural es fácil de recordar. Tiene muchísimas matemáticas, pero eso es otra cosa. Pero es fácil de recordar, es fácil de intuir, es fácil de entender. Recuerden el comportamiento sísmico importante de un marco y aquí vamos a ver detalles importantes. Yo tengo un marco, el marco más sencillo que hay es el marco de un claro y un solo nivel. Al momento del sismo se produce una vibración en la base, esto comienza a desplazarse horizontal, verticalmente, y eso va a producir deformación en la estructura. Esa deformación va a hacer que en un momento dado la estructura se encuentre deformada de esta manera. Aquí sabemos que va a aparecer una serie de momentos inducidos por el movimiento sísmico. Ahí lo podemos ver claramente según la forma deformada del marco. Automáticamente, una vez nosotros sabemos esto, en un instante dado yo puedo construir un diagrama de momento, que sería una fotografía instantánea del comportamiento, y vamos a tener una cosa como esta. Pues sería el diagrama de momento de este marco en un instante del sismo. Entonces observen que las mayores demandas se producen en los extremos de la viga y en la base de las columnas. Entonces nosotros debemos esperar que en estos puntos, si se requiere disipación de energía, allí se deben formar articulaciones plásticas. Son los puntos de deformación de las articulaciones plásticas. Y donde hay la formación de articulaciones plásticas, yo tengo que tener capacidad de deformación. Articulaciones plásticas significan, o formación de articulaciones plásticas, solo son posibles si hay ductilidad. Articulaciones plásticas requieren ductilidad en grande. Útelo en todas las hojas de su cuaderno, de este curso y de todos sus cursos. Anótelo ahí, porque eso es supremamente importante. Entonces,
para que la viga forme articulaciones plásticas, tiene que haber ductilidad y en estos puntos vamos a alcanzar el momento plástico. Estamos recordando su curso de cuerpos deformables 2. Y ese momento plástico para nosotros va a ser un momento nominal de diseño. Vamos a aprender a calcularlo para una viga de concreto reforzado. Vean. ¿Cuál sería la capacidad de inflexión de una viga? Y vamos a empezar con las vigas simplemente reforzadas. La viga simplemente reforzada, en teoría, solamente vamos a considerar acero en tensión. Ya vamos a ver en la próxima clase cómo es el análisis para una viga con acero tanto en tensión como en compresión. Pero vamos paso a paso. Veamos primeramente el comportamiento de una viga simplemente reforzada. Una viga simplemente reforzada solamente contiene refuerzo en tensión. Observe la configuración de una viga rectangular de ancho B, peralte efectivo B, área de acero A sub S. Al momento de la falla ya nosotros sabemos que la deformación que hace que el concreto en compresión falle es 0.003, es un valor acordado para el análisis. Esta deformación del acero en tensión debe ser mayor que la de excedencia y por lo tanto aquí vamos a tener la profundidad del eje neutro. Esta sería sombreado en amarillo, la zona en compresión. Observe, poco en compresión, todo lo demás estaría en tensión, no aporta resistencia. Y de aquí del diagrama de deformaciones unitarias podemos pasar al diagrama de esfuerzo utilizando el bloque de concreto equivalente de Whitney. Tendríamos un esfuerzo uniforme del concreto, 0.85 F'C, con una profundidad A. La resistencia que aporta el concreto sería el área, 0.85 F'C, por B por A, el volumen del prisma que ahí se produce, ¿no? Y el acero en tensión aportaría una resistencia que va a ser igual a su área por el esfuerzo de excedencia. Igualando P y C por sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero del equilibrio, podemos encontrar, tal como les mencionaba hace unos minutos, la profundidad del bloque de concreto equivalente. Observe que es una propiedad. Si yo conozco el área de acero, el esfuerzo de excedencia, el F'C y el ancho de la viga, tengo la profundidad del bloque de concreto. Es una propiedad. A su vez, yo puedo encontrar la profundidad del eje neutro C porque ellas están relacionadas con el parámetro beta 1, lo mostrábamos en la tabla esta la vez pasada. Este parámetro beta 1 en la mayoría de los casos va a ser 0.85, a menos que esté utilizando un concreto de una resistencia un poquito mayor, ¿no? Pero casi siempre va a ser 0.85. Si no, yo puedo interpolar aquí con esta fórmula porque él es función de F'C. De manera que, si yo conozco F'C, conozco beta 1 también y encuentro cuánto es la profundidad del bloque, o la profundidad del eje neutro. Lo segundo que puedo aplicar del equilibrio es, me interesa la capacidad de inflexión, el momento nominal, el momento plástico de esta viga. Yo puedo tomar momento aquí para que la fuerza en compresión desaparezca. Y el momento aquí. Recuerden que el momento es una propiedad. Yo puedo tomar momento aquí, 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 allá, donde sea. Si es una propiedad, no importa, va a ser el mismo valor. ¿Ok? Nos conviene, como siempre, tomar momento en un punto donde tengamos la línea de acción de una fuerza para que ella no aparezca en la ecuación. Entonces, por eso es una ecuación más sencilla. Entonces, aquí el momento sería, tomando el momento en este punto, sería AS por FY y el brazo sería D menos A medio, ¿cierto? La ubicación de esta fuerza está aquí a la mitad. Así que esta distancia es D menos A medios. ¿Se comprende? Entonces, el producto de esta fuerza por esta distancia resulta en el momento resistente de la sección, que está. El momento nominal o plástico sería la fuerza en tensión del acero de menos A medio. Yo traigo el valor de A, que es una propiedad, lo meto ahí, 2 por 0.85, 1.7, ¿verdad? Y resulta en la ecuación de la resistencia a la flexión de una viga simplemente reforzada. Claro, yo debo incluir el factor de reducción phi aquí.
el factor de reducción para la flexión. Y utilizando la fórmula básica del diseño, el momento reducido debe ser mayor que el momento que produce las cargas múltiples, las cargas amplificadas. Esta sería la fórmula de diseño que nos provee la resistencia a la flexión. ¿Qué parámetros son importantes aquí? Observen. Obviamente el área de acero, F y E, son importantísimos, y el perante efectivo. ¿Qué parámetros son secundarios? También aportan resistencia, pero no de la misma manera que estos tres. Los tres principales son el área de acero, el esfuerzo de excedencia y el perante. Cualquier incremento de ello va a incrementar la resistencia sustancialmente. ¿Cuáles serían los parámetros secundarios? F'6 y B. ¿Por qué? Porque están en el denominador de un término restando, matemática. ¿Se ve, no? Entonces, ¿yo para qué voy a incrementar esto y esto si eso no me va a aportar casi nada de resistencia? Y es costoso. Y vamos a hacer un ejemplo. Con esto nosotros cumplimos con resistencia, pero también debo cumplir con que no puedo colocar un acero aquí que se exceda de los límites. Ahí es donde entra la ductilidad. Nosotros podemos hacer relación de triángulos aquí, podemos hacer compatibilidad de deformaciones en este diagrama, porque me interesa verificar que esta deformación realmente sea mayor que la de excedencia. Esto es algo que tengo que verificar en el diseño sí o sí. Si hacemos relaciones de triángulo en compatibilidad geométrica, obtenemos esta fórmula que tenemos aquí. Relación de triángulo sencilla. Esta deformación es AC, como en el triángulo grande, esta deformación, la deformación del acero es AB. ¿Bien? Relación de triángulo. Entonces aquí tengo la manera de obtener cuál es la deformación del acero en tensión. Acomodando algebraicamente la fórmula, yo puedo traer el valor de C, meterlo allá y verificar que esa deformación sea mayor que la de C. El factor de reducción, ya ustedes vieron que en columnas se utilizaban dos factores de reducción, un punto 8, un punto 65, es lo que mayormente se utiliza, lo cual llevaba a que ese producto andaba por cercano entre punto 5 y punto 6 al final de cuentas, porque la falla en compresión es una falla de tipo frágil. Pero yo quiero que las vigas fallen en flexión y fallen de manera dúctil. Por eso es que en vigas el factor phi de reducción está cercano siempre al punto 9. A diferencia de columna, donde resto casi el 40 o el 50% de la resistencia, aquí apenas resto el 10%. Si la falla está controlada por compresión, el factor phi es 0.65, ya eso lo vimos en columna. Si la falla está controlada por la tensión, y aquí la tensión es producto de la flexión, recuerden que el momento produce tensión en la zona donde está el refuerzo. ¿Sí? Si el refuerzo falla por compresión, yo tengo una columna, si el refuerzo falla por tensión es por un comportamiento de viga, y si la falla está controlada por la tensión, el factor phi es 0.90. La falla en flexión es la falla que menos resta de la resistencia, fíjense que apenas un 10%. Ahora, aquí hay una zona en transición. En realidad, aquí hay un límite para el cual las deformaciones del acero no pueden ser menores de este parámetro 0.004. Aquí hay un límite, no puedo pasar, no puedo ir hacia la izquierda de este valor. Y para 0.004 el factor phi es 0.80. Entonces, conclusión, en vigas, el factor phi va a estar entre 0.82 y 0.90. Mayormente, en el gran porcentaje de las veces vamos a tener un factor phi de 0.90.
¿qué dice el ACI en cuanto a comportamiento? El ACI no considera que las vigas son horizontales y que las columnas son verticales. El ACI le llama a las vigas elementos con carga axial baja. Así es como considera el ACI una viga. Elementos con carga axial baja. ¿Qué considera el ACI con carga axial baja? Que la carga axial que le está llegando es menor que el 10% de F'(C) por área gruesa. Una carga axial bien baja. Usted que estudió ya los elementos en compresión sabe que esto es bien bajito. Pero yo puedo tener las vigas del último techo, perdón, las columnas del último techo en un edificio, una cosa como esta. Múltiples niveles y bajo carga, además de que por lo general las cargas en la azotea son bajas porque allá arriba no hay paredes, no hay mosaicos, no hay nada de eso, esa carga es baja y la carga viva también, es muy probablemente la carga axial que están recibiendo estas columnas sea pequeña. Si esta carga última es menor que el 10% del F'(C) por el área gruesa de estos elementos, esto en realidad se puede diseñar como viga. Es más, termina uno diseñándolas como vigas porque la carga axial es bajita, pero sobre todo en las columnas de borde, el momento aquí sí es un momento importante. Porque este momento que viene de las vigas no tiene con quién balancearse del otro lado, ¿cierto? A diferencia de las columnas internas, donde este momento tiende a cancelarse con el otro, y aquí también. Pero estas columnas van a terminar diseñándose como vigas. Obviamente, en el plano las declara como columnas, pero en su diseño usted sabe que eso tiene un comportamiento más gobernado por la flexión que por la compresión. Y la deformación del acero en tensión debe ser mayor de 0.004 o la relación C entre D menos de 0.43, esto es lo mismo, para que la viga tenga un comportamiento dúctil. Esto garantiza un comportamiento dúctil. Recordemos que la deformación de excedencia para FY de 60 KSI, que es la mayor que nosotros utilizamos, que es la más frecuente de residencia del acero que utilizamos, la deformación de excedencia es 0.0021. Lo hemos calculado otras veces. Bien, esto añade un poquito más los criterios del porcentaje de acero. Debe estar entre un mínimo y un máximo. Ya hemos hablado del mínimo, hemos hablado del máximo. Anteriormente el código consideraba el porcentaje máximo como el 75% de error balanceado. Hoy en día el criterio es utilizar un valor de 0.004 para la deformación del acero. Ahora, ese criterio es un poquito más estricto que el del 75% de error balanceado. Porque el 75% de error balanceado, si yo reemplazaría en la fórmula del acero, produciría una deformación de 0.00375. En la actualidad el código impone un límite de 0.004 para la deformación de excedencia del acero, que es un poco más conservador que el 75% de error balanceado. Yo sigo explicando el error balanceado porque académicamente es entendible. Pero en la práctica, nosotros el parámetro de referencia que utilizamos es 0.004. Vamos a hacer un ejemplo para ilustrar. Importante, estos son los dos hormigones que más utilizamos en la resistencia del concreto, 280 y 350. Por favor, no voy a utilizar hormigón de más resistencia que este es 4000 y 5000. Ahora, hay excepciones, por supuesto. Yo he llegado a utilizar en vigas hasta 6000 en situaciones excepcionales, pero en el 98% de las veces todas mis vigas van con hormigón de 4000.
Es el hormigón que más se produce, el que mejor control de calidad tiene en Panamá y el que más circulación tiene. 4.000, 3.000 son los más empleados. El porcentaje mínimo asociado con estas resistencias, 0.33%, 0.35% para estos dos concretos, y el porcentaje de acero máximo, 2.14 o 2.52. Eso es un FY de 4.200, que es el acero más empleado en el programa. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se aplican estas fórmulas y vamos a comparar para que ustedes vean qué sucede si yo paso de un hormigón de 280 a 350 en resistencia y en comportamiento. Voy a inventarme una viga cualquiera y vamos a hacer los cálculos correspondientes. Vamos a hacer un ejemplo. Veamos este eje. Un ejemplo de análisis. Para inventarme algo loco. Pensar que tenemos una viga de 40 por 60 centímetros. Y bloqueo no se ve. Poner aquí 3 barras número 100. Vamos a utilizar dos concretos. Vamos a utilizar primero un concreto de 280 kilos por centímetro cuadrado y luego vamos a utilizar 350 para comparar. Y vamos a utilizar un FY de 4200. ¿Cuánto sería el área de acero aquí? ¿Cuánto es el área de 1,7? Esto se lo tienen que saber. 3,88. Entonces, si tengo 3 de ellas, 3 por 3,88, esto es 11.64. ¿Qué porcentaje de acero tenemos aquí? 11,64 entre B por D. Voy a utilizar D de 54. Recuerden que aquí, por lo general, consideramos que hay 6 centímetros al centroide del refuerzo. Es un aproximado. Entonces sería 40 por 54. Este porcentaje de acero es 0.54%. Eso está ok porque está entre el mínimo y el máximo. Está ok. Cumple con el porcentaje de acero, ya que esa viga constructivamente está bien. Vamos a ver la resistencia. Vamos a hacerlo acá en otra pantalla. La resistencia tendría phi, el área de acero, FY, D menos área de acero, FY, entre 1.7 F'C. De tanto utilizar esta fórmula se las aprende. Vamos a reemplazar aquí phi es de 0.90. De todas formas ahora lo verificamos. 11,64 el refuerzo, 4.200 de 54, 11,64 aquí, 4.200 acá.
F'(C), voy a utilizar 280 primero y luego el ancho de la viga que es 40. Vamos a calcular cuánto es la resistencia en flexión de esa viga. ¿Qué unidades tiene esto? Kilogramos, centímetros, ¿verdad? Voy a llevarlo a unidades manejables. Esto sería 22.6 toneladas. Fíjense cómo yo utilizo un decimal. A veces yo mi diseño ni decimales pongo. Porque es diseño, ¿verdad? Porque es diseño. Ya esto no es matemático, digo, es matemática, pero no tanto. Es diseño. A veces trunco aquí o redondeo, 22. No voy con eso. ¿Por qué es diseño? Media tonelada más, media tonelada menos, eso la viga le hace cojilla. Ya comienza a entender eso. Comienza a entender eso. Y los números importan, pero no tanto. ¿Qué pasa? Fíjense, ¿qué pasa si yo ahora, en lugar de 280, vamos a terminar el cálculo, ¿no?, para después comparar. Esta sería mi resistencia, esto debiera ser mayor en mis cálculos, esto debe ser mayor que el momento último, producto de las cargas, y eso sería una verificación que habría que hacer. Pero la otra verificación que yo tengo que hacer es la de ductilidad. En la verificación de ductilidad, yo tengo que cumplir con esta forma. Debo verificar qué deformación del acero estoy teniendo. Eso es una verificación de ductilidad. La deformación del acero en tensión es 0.003 por 0.85 de beta 1 F'(C) entre ρ por F'. Menos 1. Vamos a hacer este cálculo. Beta 1 en este caso es 0.85, F'(C) 280, ρ lo acabo de calcular, ¿no? Era punto, ¿lo tienen por ahí? 0.54%, ¿verdad? Y esto es 4.200. Vamos a determinar la deformación del acero en tensión. Por 0.03 por 0.85 por 280 entre 0.023. Y es mayor que el parámetro de 0.004, de manera que la ductilidad está ok, cumple con ductilidad mi diseño. Lo cual era evidente porque este porcentaje estaba entre el mínimo y el máximo. Si este porcentaje está entre el mínimo y el máximo, la deformación es mayor que la excedencia, pero es una verificación que es importante hacer. ¿Qué sucedería si yo ahora aumento la resistencia del concreto? Vamos a ver. Si aumentamos la resistencia del concreto,
a 350, a este límite que tenemos aquí. Veamos qué sucede. ¿De cuánto sería ese incremento en la resistencia del concreto? Si yo relaciono $350 y 280, un incremento en la resistencia del concreto de 25%, ¿verdad? Bueno, ese porcentaje no va. Pero es un incremento de un 25%, ¿cierto? 25% de incremento. Cualquiera pensaría que si yo le aumento al concreto un 25%, la viga debe aumentar resistencia en un 25%. Sería lo lógico, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Yo le aumento una resistencia, uno de los materiales tan importantes como el concreto, debería esperar a cambio un 25% de ganancia en resistencia. Pero vamos a ver que ese aumento de ganancia es como del 5% apenas. Es como del 5% apenas. En costo es posible que sí me cobren un 25% más. Tiene lógica, ¿no? Ahí sí. Pero yo no voy a poder extraerle ese incremento en la resistencia del concreto algo proporcional en la resistencia de la viga en flexión. Veamos. Vamos a hacer el cálculo nuevamente, pero esta vez utilizando 350 de aquí. Obviamente esto aquí va a cumplir también, pero vamos a hacer la verificación igual. ¿Cuánto se incrementa? ¿Cuánto resulta aquí? 22.85. 22.9. Sí. ¿Cuánto representa eso? 1%. Apenas 1%, menos del 5%. Y pasar de 280 a 350 es invertir en plata y bastante. Así que cuidado cuando tomas sus decisiones, ¿no? Cuidado con eso. Te dirá, pero es que son muchas cosas, profe. Sí, son bastantes cosas. Te vio el código, ¿no? Son bastantes cosas que hay que tener presente. La economía, por supuesto, una de ellas. Veamos si la viga sigue siendo útil. Ahora, claro, ahora va a ser más dúctil, observe, si aumenta, lo que decíamos, ¿no? Si aumentamos la resistencia del concreto, la deformación del acero en tensión va a ser mayor. Véalo aquí, ¿no? Véalo aquí. Vamos a ver en cuánto se aumenta esto. Ahí hay que hacer un ajuste en beta 1, vamos a hacerlo, porque ahora estoy utilizando 350, déjeme ir acá atrás a ver. Tengo que hacer el ajuste en beta 1, según la tabla del beta 1. Estamos aquí, ¿ok? Vamos a hacer el cálculo de cuánto es beta 1 para colocar el valor correcto. Sería 0.85 menos 0.05 por 350 menos 280 entre 70. 0.8. El valor de beta 1 que debo utilizar es 0.8. Vamos a hacer el ajuste.
Aquí sería punto 8. Punto 8 aquí. Yo lo pongo. ¿Qué hacemos esta línea? Dele clic en el botón que tiene el propio. Suelta, suéltale y ahora intente. Ok. No le da la gana. Sí, configuro. Pensar bien. Ok, vamos a ver si podemos acomodar la pizarra aquí. Si me pasa el piloto un momento, a ver. Ya te lo pasé. Vamos a quitar la raya verde de ese de todo. A la regla A verde. ver si. La batería quizá. Voy a ir haciendo el cálculo aquí con punto 8 en vez de punto 85. 85 por punto 8 por 350. Gracias, ya. Sí, gracias. Gracias. Utilizaríamos punto 8 ahora. Y para F' C de 350, el valor aquí sería punto 0,285. Más útil, ¿no? Todavía cumple, sigue cumpliendo y está bien. Entonces aquí tenemos una resistencia a la flexión de 22.6 toneladas con un F'(C) de 280 kilos por centímetro cuadrado. Si lo llevamos a 350, solamente ganamos de 22.6 a 22.9. Menos del 5%, como habíamos predicho. En este caso, bastante. Entonces, el F' es un parámetro que no le va a aportar mucha diferencia en la flexión. Si yo tengo que aumentar la capacidad en la flexión para cumplir con el momento, los parámetros que tienen mayor relevancia son el área de acero. Este es prácticamente constante, así que estaríamos hablando de área de acero y peralte. Usted quiere ganancia y resistencia, aumenta el peralte de la vida. Aumenta el peralte de la vida. Eso tiene un impacto directo. Bien, preguntas. ¿Cómo dimensionar? ¿Cómo dimensionar? ¿Cómo saber qué tamaños de vigas yo debo utilizar? Predimensionamiento es un aspecto fundamental en todo diseño. Predimensionar un elemento significa utilizar análisis estructurales aproximados para concebir de qué tamaño él tiene que ser. No ir a la ciega, es llegar con valores de dimensiones acorde con la resistencia que estaría recibiendo los elementos. Y hay muchísimos criterios para predimensionar. Yo les voy a mencionar algunos cuantos, lo que yo más utilizo. El ACI presenta una tabla donde establece alturas, perastes, espesores es lo mismo, mínimos de vigas no preforzadas. Cuando en el código usted ve no preforzadas, significa vigas que solamente tienen refuerzo de acero, de varas. Preesfuerzo, el acero preforzado es el acero de los cables.
que vamos a ver en el hormigón 2. Las vigas hilosas postensadas, pretensadas. La prefabricación utiliza el preesfuerzo. Cuando hablamos de vigas no preesforzadas, estamos hablando de vigas que solamente tienen acero de refuerzo. Esa es la forma de hablar del código. Yo hubiera dicho simplemente vigas reforzadas. Lo que sucede es que el refuerzo puede ser de barras o de cables. ¿Sí? Puedo tener refuerzo de barras o de cables, o de barras y cables, como muchas veces. Dígame. Bueno, entonces, aquí en términos generales, ¿cuál sería la diferencia entre las barras postensadas y las barras de refuerzo? No son barras postensadas, son cables. Son cables que van tensados y que van a recibir un esfuerzo previo a la interacción de las cargas. Las barras de acero es un refuerzo pasivo que se va a activar al momento de las deformaciones. Esa es la gran diferencia. ¿Me comprende? Sí, Muy bien. digamos, una se deforma más que otra. Eso ya depende del diseño. Eso depende del diseño. Entonces, esta tabla habla de peraltes mínimos. Fíjense, mínimos. Menos de eso no podemos poner. De vigas o de losas en una dirección. Las losas en una dirección también van a tener un comportamiento en flexión, a menos que se calcule la deflexión. Y yo diría que la deflexión es algo que usted debe tomar como práctica general de siempre verificarlas. Verifique siempre la deflexión. Peralte o espesor mínimo. Fíjense que aquí tiene dos renglones la tabla, losas y vigas. Aquí estamos hablando de vigas. Tipo de apoyo, simplemente apoyado con un extremo continuo, ambos extremos continuos en voladizo. Simplemente apoyado no tengo que explicar. Un extremo continuo sería una viga en un edificio donde tenemos un extremo continuo y otro discontinuo, como en este caso. Este es un extremo discontinuo. La viga no continúa y solamente tiene continuidad de un lado. Ambos extremos continuos, sabemos lo que es, ¿no? Ambos extremos continuos sería una cosa como eso. La viga tiene continuidad de ambos lados. Esto sería ambos extremos continuos. Y un canto libre no tengo que explicarlo, ¿no? Una viga en canto libre sabemos qué es, ¿no? Esto es una viga en canto libre. Entonces, fíjense que los espesores, los peraltes varían en función de la luz. En función de cuánto es esta luz. ¿Cuánto es esta luz? Y es una fracción de la luz. Lo que aquí está sucediendo es que cuando yo tengo un apoyo discontinuo, el diagrama, estas son cosas que no se las dice el código, pero debe saberlo. El diagrama de momento en un apoyo discontinuo tiende a ser bien bajito. Porque la rigidez que tiene la columna allí es baja, así que el diagrama de momento aquí tiene poco momento, mayor momento positivo. Acá sí voy a tener un momento mayor. Voy a tener una cosa con esto. El diagrama de momento acá vamos a tener más momento negativo que positivo, y sería una cosa como esta. Porque la viga es continua. Y aquí sabemos que el diagrama de momento como es, una cosa así. Yo tengo un momento importante aquí dependiendo de la luz del canto libre. Entonces, mientras mayor sea la restricción de los apoyos, a mayor restricción de los apoyos yo necesito menos peralte de viga. Porque tengo más rigidez en el sistema. Entonces observe que las columnas aquí en esta tabla que exigen mayor peralte son la viga simplemente apoyada y el canto libre, ¿verdad?
y el canto libre. 1/8 de la luz, 1/16 de la luz para vigas simplemente apoyadas. Donde tengo más restricción en los apoyos son en las vigas con ambos extremos contiguos, y ahí es la luz sobre 21, un apoyo continuo y otro discontinuo, L sobre 18.5. Esto es preliminar. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una viga de 8 metros de luz con ambos extremos continuos, 8 metros entre 21, estaría hablando de que esa viga debería tener como mínimo unos 40 centímetros de peral, ¿verdad? Lo ven. Si yo divido 8 metros entre 21, eso resulta 38 centímetros, digamos 40 centímetros. ¿Sí? Ahora, 8 metros de luz podría ser bastante, y eso es lo mínimo. Quizás yo necesite más de eso. ¿Sí? Quizás necesite más de eso. Si la viga está simplemente apoyada, de hecho, esos 8 metros, el 16, estaríamos hablando que necesitaría como mínimo 50 centímetros, un poco más. ¿Se va comprendiendo? Este es un criterio de la CI, esto no está escrito en piedra. Y es de ahí para arriba. Fíjense que en losas yo puedo utilizar espesores más bajos, porque se trata de losas. Las losas tienen menos espesor que las vigas, porque las vigas cargan a las losas. Entonces yo necesito más rigidez en las vigas que en las losas. ¿Se comprende todo eso, verdad? Entonces, si yo tengo una losa simplemente apoyada, una losa de 8 metros en 20, estaremos hablando que esa losa debería tener como 40 centímetros de peral. Es un poco gruesa para una losa, por eso nosotros utilizamos cables postensados, porque cuando utilizo cables postensados puedo reducir ese L sobre 20 a L sobre 40, y la losa de 8 metros termina siendo de 20 centímetros. Las losas, ¿cómo se dice? No eran elementos rectangulares, por así decirlo. Entonces se toma, digamos que si hay un cuarto que mide 40 o 20. ¿40 qué? Pensando a lo mejor 5 metros por 8 metros. Ajá. ¿Cuál luz se tomaría para la losa? ¿Cuál tomaría? La más larga porque es más crítica. Ahí tiene mejor. ¿Qué otro criterio nosotros tenemos para el predimensionamiento de vigas? Según la práctica, fíjense. Primero les mostré el ACI, lo que tiene el ACI, recomendaciones del ACI. Recomendaciones según la práctica. Según la práctica es lo que yo suelo usar. Las vigas, según la forma constructiva, pueden ser de dos, geométricamente pueden ser de dos tipos. Pueden ser chatas o profundas, y así se llama. Y ese es el lenguaje de construcción. Usted tiene que aprender el lenguaje del constructor. Cuando el constructor le diga el shear wall se parió, ingeniero, usted tiene que entender qué fue lo que pasó ahí. ¿Sabe lo que significa cuando un shear wall se pare? ¿Usted sabe lo que es? El shear wall se parió en el vaciado. Ingeniero, ¿qué hacer? Dice, tráeme al carpintero aquí que lo voy a botar. ¿Cómo se va a parir la forma? ¿Qué quiere decir eso? Falló en la pared. ¿Qué fue lo que pasó? Se abrió. De esta forma le estoy dando un muro de cortante, de losa a losa. Y usted coloca por maleta aquí, ¿no? Coloca por maleta aquí y coloca una serie de puntales y un poco de cosas, ¿no? ¿Sí o no? Y arriostra todo eso y usted dice, bueno, esto está súper. El concreto en estado fluido va a producir, mientras eso se va introduciendo, va a producir presiones enormes. ¿Sí o no? Gamma por H. ¿Verdad? Y la gama del concreto es 2400. La del agua es 1000. O sea que esa presión es
casi 2 veces y media la presión del agua. Es bien grande. ¿Verdad? Es bien grande. Entonces, ¿dónde están las presiones mayores? Aquí, en un diagrama de presiones, si estuviéramos analizando esto, un diagrama de presiones tendría una distribución así, enorme, ¿no? Entonces, más vale que usted arrastre bien esto por acá abajo, coloque unos buenos cepos. ¿Sabe lo que es un cepo, no? Un cepo. ¿Sabe lo que es? Ya saben lo que es un ebanista, ¿no? Esa se la aprendieron. Bueno, tiene que tener buenos cepos acá para la base de la formaleta. Y cuando en el campo esto no está bien, pues esta presión acá abajo, que es enorme, puede hacer que la formaleta se abra. Y hace la forma como una mujer embarazada. Y el constructor dice, se parió la formaleta. Ese es el lenguaje del constructor. Y usted llega allá neófito, con las botas limpiecitas, el casco sin ni una rayita, llega allá con el jeans de estreno que le compró su mamá para que fuera su primer día. Y lo bajaron del carro, lo llevó su papá, lo bajó del carro al frente y chulete, lo ven llegar allá arriba. ¿Qué es eso que llegó? Ah, el ingeniero, viene con casco blanco. Se bajó del carro con el casco puesto. Blanco. Bueno, llega allá y lo primero que dice, ingeniero, ayer hubo un vaciado y se parió la formaleta. Y usted llega preguntando quién la embarazó. Usted sabe que usted tiene que lidiar con gente del Suntrax. Parece firme. Muestre carácter, tampoco vaya a ser arrogante allá. Llegue temprano, llega a las 6 de la mañana al proyecto. El proyecto arranca a las 7 de la mañana, usted llega a las 6, usted llega primero. No ha amanecido, está oscuro todo. Siéntese allá, tómese un café con ellos en una fonda. Esté abierto también a aprender. Ellos saben mucho más de construcción que usted. ¿Ok? Usted llega allá y dice, oye, ingeniero, ¿usted no cree que a este chevol le faltará como más cepos aquí? Es seco. Usted agarra su libro de hormigón y busca para ver eso qué es. Y no lo va a encontrar. Ahí no está eso. Entonces, vigas chatas. Así es el nombre. Y ese es el nombre de constructor. Vigas chatas son aquellas que tienen más ancho que peralte. Tienen más o menos esta forma. ¿Qué voy a explicar? Una viga chata es una viga que va a lucir así. Yo les hablo la realidad. A mí me da miedo a veces cuando pensar en el futuro ustedes cuando llegan ahí. Dios, que Dios los acompañe. Usted se va a acordar de lo que decía el doctor. Y yo no voy a acabar de decirle todas las cosas con las que usted se va a encontrar. Pero bueno, una viga chata es una viga que luce de esta forma. Una viga que tiene más ancho que peralte. Y por lo tanto una viga profunda va a ser una viga que tiene más peralte que ancho. A los arquitectos les gusta mucho que utilicemos vigas chatas, porque las vigas profundas pueden ocupar un espacio que ellos necesitan para los ductos, el aire acondicionado, las tuberías, el cielo raso, las lámparas y todo eso. Imagínense que aquí nosotros coloquemos una viga de 1 metro de peralte. Esa viga comienza desde por aquí. No puede colocarla porque tiene una limitación del cielo raso. Y los ductos que pasan por aquí, fíjense, esos ductos vienen de un ramal. Si levantáramos los cielos rasos, va a haber un ramal de aire acondicionado que viene aquí y ductos que vienen y alimentan hacia acá. Y eso viene desde las máquinas de aire acondicionado. ¿Okay? Entonces todo eso va ocupando espacio. Las tuberías para las lámparas y todos los demás sistemas, comunicaciones, internet, tuberías, drenajes, bueno, por aquí va de todo. Entonces todo el mundo tiene que poder entrar en el sistema. Entonces las vigas chatas son muy empleadas porque ocupan menos altura en el edificio. Pero en ocasiones también vamos a necesitar vigas profundas.
Las vigas chatas, fíjense, lo podemos tomar como el peralte como un veinteavo de la luz y el ancho entre 2 a 4 veces el peralte. Estamos hablando de VIH, estas dimensiones. Esto es V. Y esto es ancho. Y una viga chata es una viga que se muestra con esta geometría. Un ancho entre 2 a 4 veces el peralte, es lo que más o menos. Fíjense que les hablo de rango. En una viga profunda veríamos una cosa menor. Un 16avo de la luz y un ancho entre 0.5 a 0.75 de la altura. Proporciones importantes. Veamos el predimensionamiento de la viga por resistencia. ¿Se acuerdan de la fórmula de 0.5 F'(C) por el área gruesa? Esa fórmula, ¿cómo la derivamos? Para las columnas axialmente cargadas, ¿recuerdan? Hicimos un poco de cosas con la fórmula y la llevamos a esto para el predimensionamiento, ¿no? Predimensionamiento. Y esto es un predimensionamiento muy bueno. Y yo he parado varios edificios aquí en este país solamente con esa fórmula. Y mis colegas también. Es una fórmula que es LOS. Ahora, por supuesto, uno refina los cálculos después ya con análisis estructural más exacto. Pero vamos a hacer lo mismo o algo similar con la fórmula de la viga de inflexión. Esta es nuestra fórmula, ya la aprendimos. Vamos a manipularla un poco tratando de reducir parámetros. Porque aquí, ¿cuántos parámetros hay? Área de acero, FY, D, F'(C), 5 parámetros. 5 parámetros. 2 resistencias, un área de acero y 2 dimensiones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo puedo reemplazar el área de acero como su equivalente, ρ por B por D. Yo puedo tomar eso y meterlo aquí. Si aquí factorizamos por esta D, yo la saco acá afuera, entonces va a aparecer aquí y aparece en el denominador, obviamente. Entonces, podemos reemplazar el área de acero por este producto, no ρ por B por D. ρ por B por D, aquí estaría, y con esta D queda al cuadrado. Y todo esto es ρ, ¿verdad? Entonces veamos, fíjense, en nuestra fórmula de resistencia ya vimos que el porcentaje de acero en una viga está entre 0.33 y 2% aproximadamente. Así que este término yo me lo puedo volar, porque está multiplicando por un porcentaje de acero que es bajo. Así que esto versus 1 es poco relevante, ¿se comprende? Yo en un predimensionamiento yo puedo descartar esto. Y si utilizo un porcentaje de acero intermedio entre 0.33 y 2%, digamos un 1%, para tener un valor de referencia, fíjense que ya me va quedando solamente IFY de 4200, phi de 0.9, me va quedando una fórmula que nada más depende de las dimensiones de la viga. Entonces aquí reemplazo valores. Puedo llegar a esta fórmula muy útil para predimensionar vigas que nunca me han fallado. Eso no lo va a ver en ningún libro. Cuando yo le digo no lo va a ver en un libro, quiero decirle que eso es producto de la experiencia. ¿Okay? Producto de la experiencia. ¿Sí? Quizá lo vea en algún libro cuando tenga tiempo de escribir yo un libro. Pero por ahora, con todos los problemas que llegan al decanato, usted se imagina, ¿no? Gente que no se ha matriculado, que hay que ver matrícula tardía, nunca puede ver escribir un libro. Está pendiente. ¿Por qué no se matriculó? Se me pasó la fe. El que matriculado, entonces pérdida de tiempo. Entonces, esta fórmula de predimensionamiento en vigas es muy útil. Ahora, tiene unidades. Importante, aquí estas dimensiones están en centímetros.
y este momento está en kilogramos metros. Entonces, de 5 parámetros que vimos, podemos reducirlos a 2, ancho y peralte efectivo, para predimensionar. Para el predimensionamiento. Y aquí hay un ejemplo. Si nos da tiempo, otra vez. 10 minutos de completo. Vamos a pensar que tenemos esta viga, en este ejemplo, una viga de 8 metros de luz, simplemente apoyada. Y que las cargas, aquí tenemos por un lado carga muerta y carga viva de 480 y 1200 kilos por metro lineal, de manera que esta carga se compone de carga muerta, 4800 kilos sobre metro y una viva de 1200 kilogramos por metro. Desde luego, para llevar esto a carga última, utilizamos nuestros factores de amplificación 1.2, 1.6, 1.2 carga muerta, 1.6 carga viva. Y ahí tenemos nuestra carga última. Fíjense la magnitud, 7.680 kilos por metro lineal. Por ahí anda la carga uniformemente distribuida de una viga. Si yo utilizo según la práctica, el criterio de viga, pues tengo que agarrar algo, entonces tiene que tener decisión. Si yo voy a trabajar con L sobre 16, aquí tengo una viga de una luz de 8 metros, un 16avo sería 50 centímetros. Yo lo voy a llevar a 60. Dice, no, yo voy a hacer 50, ok, está bien. Yo quise utilizar 60, aumentarle 10 centímetros más y trabajar con una proporción de 40 por 60. Una viga bastante común con estas dimensiones porque esto obedece a formalistas estándares. 40 por 60 es un buen número para arrancar. Entonces, una luz de 8 metros, una viga de 40 por 60 no se ve desproporcionada. ¿Sí me explico? No se ve desproporcionada. Si yo tengo una luz de 8 metros y meto una viga de 2 metros de pedal, eso se ve completamente desproporcionado, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces hay que tener criterio para eso. Entonces, en 8 metros yo puedo colocar una viga de 40 por 60, se ve con un criterio adecuado. Geométricamente está bien. Momento máximo, esto es W cuadrado sobre 8. W cuadrado sobre 8, el momento último. De una viga simplemente apoyada. 61.440 kilogramos metros. Un poquito más de 60 toneladas. Vaya teniendo idea del orden de magnitud. Fíjense que el momento máximo en una viga anda como por 50, 60 toneladas. Eso es bastante frecuente. Toneladas metros. Y aquí vamos a utilizar nuestra fórmula de diseño. Esto es el momento último. Esto es phi, área de acero, FY, D menos área de acero. Esto es FY, F', este es el ancho de la viga. Aquí tengo un peralte de 54 centímetros. Obviamente de aquí usted sabe que resulta una fórmula cuadrática, ¿no? Le van a resultar dos raíces, una va a ser negativa, usted ya sabe qué significa eso. Matemáticamente, esa raíz es descartable, usted se queda con la positiva. No voy a utilizar la negativa. Eso es matemática, pero esto es un problema físico real, esto es diseño. Se requiere para cumplir con esta resistencia, ni siquiera me escriba la respuesta negativa en el examen, ¿no? Ni siquiera me la escriba. Área de acero negativo, le va a restar cero a la vida. Ni siquiera me la escriba, ¿eh? Como me ponen a veces negativos por calculadora, me ponen entre paréntesis.
35.15 centímetros cuadrados. Una número 8 tiene 507, yo puedo colocar 7 de ellas. Vamos a ver qué área de acero resulta. 35,49 entre B por D. Este porcentaje, 0.16%, perdón, esto es 1.6%, ¿cierto? 1.63%, 1.64%, ¿no? Está entre el mínimo y el máximo. Está entre el mínimo y el máximo. O sea que en porcentaje la viga parecía estar bien. Ahora me preocupa que estoy poniendo 7 barras número 8 en 40 centímetros. ¿Sí o no? ¿A usted no le preocupa? A mí me preocupa eso. Tengo un ancho de 40 centímetros. ¿40 centímetros qué es? 2 veces esto. La viga es como así. ¿Verdad? Usted tiene 20 centímetros aquí y 20 centímetros acá. Esa viga es como este tamaño. ¿Verdad? Esta viga es como este tamaño. Y ahí caben 7 barras número 8. Yo no sé, vamos a ver. Siempre hay que pensar como constructor porque esto se va a construir. Verifico ductilidad con la fórmula correspondiente y resulta que sí es dúctil, cumple con el punto 004. O sea que está bien. Y el phi de punto 90 también. Pero cuando voy a plantear mi dibujo, siempre dibuje la viga como va a lucir. Ahí es donde usted se va a dar cuenta y ahí van a salir todos los fantasmas del diseño. Y si lo puedo hacer a escala, mejor. Para ver el espaciamiento que hay entre viga, y esto es suma de segmentos facilito, 40 centímetros le resto 2 veces, ¿qué es esto? El recubrimiento, ¿no? 2 veces el recubrimiento, le quito 2 veces, ¿qué cosa? El diámetro del estribo, ¿no? Y quito 7 barras de 2,54, ¿no? Que es una número 8, ¿no? Y eso lo divido entre la cantidad de ¿qué? De espacio que quedan, ¿no? Y ahí me va a decir cuánto es el espaciamiento entre barras. 2 centímetros. ¿Usted las pone o qué hace? 2 centímetros. En su primera falange hay como 1 pulgada, ¿no? O sea que ahí lo que va quedando es. Por ahí no cabe la piedra. Así de sencillo. Por ahí no cabe el agregado grueso. Por más que vibren, eso no va a pasar de por ahí. Esto va a quedar todo. Cuando quitan la forma neta, va a aparecer qué cosa en construcción. Ingeniero, mire como que eso ya toda llena de comején. Comején, usted se acuerda que lo que es el panal que hacen las hormigas estas que. ¿Usted ha visto eso, no? Una casa abandonada, usted ve el comején por ahí. Y usted le dice, no diga comején, esos son cavidades, porosidades en el concreto. No trate de corregir a esa gente. Te aprenda el lenguaje, adóptelo, ¿no? Cuando usted desencofra, eso está lleno de comején porque no hubo manera de que el agregado se conformara, aunque lo viste, se pueda conformar adecuadamente porque por ahí no cabe la piedra. Como norma, procure siempre que entre barra y barra quepa otra barra, como mínimo. Ya que esta distancia debe ser por lo menos tal que yo pueda meter una barra. Lo deseable es 2.5 centímetros. Porque el agregado puede tener entre media pulgada y 1 pulgada. 1 pulgada es 2.5 centímetros. ¿Sí? Entonces, acostúmbrese que el espaciamiento entre barras no sea menos de 2 pulgadas, porque si no entonces, perdón, 1 pulgada, porque si no entonces no cabe la piedra. Por lo general el agregado que nosotros estamos utilizando en Panamá tiene entre media pulgada, 3/4 pulgadas y 1 pulgada, por ahí. Entonces, esto, a pesar de que cumple con todo, constructivamente no va a funcionar. Podemos agrupar las barras en mazos y todo eso lo podemos hacer. Pero quizás podríamos aumentar las dimensiones o colocar las barras en paquete, otra configuración. Ahora, yo pude haber dimensionado, yo pude haber utilizado esto para dimensionar mi viga, que no lo usé, ¿no? Tomé fue la luz y la dividí entre 16. Pero yo podría tomar esta fórmula, ¿verdad?
tomar esta fórmula y ensayar algunos tamaños de ancho y peralte, cumpliendo con esto. Varias combinaciones que funcionan serían 40 y 69, 50, 59, 60, 54. Al peralte, es decir, esta viga funcionaría bien si fuera de 40 por 75, 50 por 65, 50 por 60. Yo decidí utilizar una viga de 50 por 65. Hago los cálculos nuevamente. Reemplazo ahora 50, 65 tendría un peralte de 59 y va a resultar menos refuerzo, obviamente. Fíjense que acá la viga de 40 por 60 requería 7 número 8 y ahora la viga de 50 por 65 requiere menos refuerzo, 6 número 8. Pero ahora yo tengo un ancho mayor. 6 número 8 es 1% de acero, estamos entre el mínimo y el máximo, eso está ok. La utilidad también se cumple. Y ahora veo constructivamente cuánto es el espaciamiento. Ahora tengo 50 centímetros, menos el recubrimiento, menos el estribo, menos la cantidad de barras, y lo divido entre el número de espaciamientos, que ahora son 5. ¿Cuánto hay ahora entre barra y barra? Casi 5 centímetros, ¿verdad? Esto sí, este es un diseño que está ok. Con esto yo me siento cómodo porque ahí no voy a tener problema de vibrado a la hora del vaciado del concreto, y este sería mi esquema final de diseño. Esto sería lo que iría para el plano. Viga de 50 por 65 con 6 número 8 con estas propiedades. ¿Por qué resultó esta viga tan grande así? Porque está simplemente apoyada, cosa que en un edificio usted nunca va a ver, porque las vigas en un edificio no están simplemente apoyadas, están conectadas a las columnas donde hay restricción a los momentos y hay capacidad de la flexión. Aquí todos los momentos son positivos. Entonces, este es un diseño bastante inusual, a menos que estemos diseñando un puente, ¿no? Un puente simplemente apoyado. Pero en un edificio difícilmente usted va a ver estos tamaños en vigas convencionales. Este ejemplo se lo quería mostrar para que vea un criterio versus el otro, qué diferencia producen los diseños, y la decisión al final debe pasar también por la verificación de que esto se pueda construir. Dígame. Una consulta, según tengo entendido, para vigas el recubrimiento del extremo inferior ¿cómo se dice? Dentro de la vaca de acero es de 6 centímetros, ¿no? 4 centímetros es al borde del estribo, ¿no? Pero cuando restas diámetro de estribo y restas también, o sumas media barra, por ahí anda como por 6 centímetros. Vamos a salvar aquí. Ok, ¿alguna otra pregunta? En la próxima clase vamos a entrar a ver las vigas doblemente reforzadas. Vamos a ver qué pasa cuando le adicionamos ahora acero en compresión a nuestra viga, que es como realmente se construye la viga. Ok, entonces, bueno, los que no han retirado su examen acá con Stalin,